Bienvenidos a Viernes de Terror, el lugar donde exploramos lo desconocido, lo aterrador y lo que nos hace cuestionar nuestra realidad. Yo soy Limoncito y hoy viajaremos al oscuro laberinto de una historia que desenmascaró los grises del sistema judicial, que con su burocracia decidió mirar hacia otro lado, destrozando la infancia de una niña y marcando su vida para siempre. Este es el caso de Natalia Grace. Infancia sombría. Natalia Grace nació en 2003 en Mykolaiv, Ucrania, con una rara forma de enanismo llamada displasia espondilo-epifisaria congénita. Su madre biológica la entregó a un orfanato poco después de nacer. Desde el principio su vida estuvo marcada por el abandono, el silencio y la confusión. Fue diagnosticada desde muy pequeña con una discapacidad ósea degenerativa, lo que afectó no solo su estatura, sino también su desarrollo motor. El orfanato donde creció carecía de recursos, con escasa atención médica y pocos registros documentados sobre su historia. Algunos informes sugieren que Natalia pasaba largos periodos sola, sin estimulación emocional ni contacto frecuente con adultos. Aún así, mostraba una resiliencia notable. Aprendió ucraniano y ruso básicos, y más tarde empezaría a aprender inglés en sus primeros contactos con familias estadounidenses. Su salida de Ucrania se dio a través de un proceso de adopción internacional. Primero fue acogida bajo custodia temporal por distintas familias en Estados Unidos, en un esquema de adopciones que no ofrecía vínculos duraderos ni soporte emocional estable. Pasó por varios hogares bajo evaluaciones y promesas inconclusas. En 2008 finalmente fue adoptada por Diane y Gary Ciccone en New Hampshire. Sin embargo, los Ciccone pronto alegaron que Natalia mostraba comportamientos perturbadores y decidieron buscar que otra familia la adoptara. No hubo investigación psicológica ni terapias de adopción familiar, solo un traslado más. En los documentos posteriores se mencionó que su adopción con los Ciccone no fue la única previa antes de llegar a los Burnett, cuando finalmente fue adoptada de forma definitiva por Christine y Michael Burnett en 2010. Natalia tomó el nombre de Natalia Grace Burnett, pero ese apellido no le ofreció paz, solamente un nuevo capítulo en su tortuosa historia de vida. La familia Burnett. En 2010, Christine y Michael Burnett, una pareja de Indiana con 3 hijos, uno de ellos considerado un genio, decidieron adoptar a Natalia. Los Burnett eran reconocidos por sus apariciones públicas, los libros de crianza alternativa y conferencias sobre superdotación infantil. Christine había escrito un libro titulado The Spark, donde relataba cómo había criado a su hijo Jacob, un niño prodigio en matemáticas y física, desafiando el sistema educativo tradicional. Michael, por su parte, trabajaba como gerente en una cadena de tiendas de telecomunicaciones. Era un rostro conocido en su comunidad local, aunque su exposición pública estaba más vinculada con las iniciativas lideradas por Christine. Tenían una imagen de familia ejemplar, con una vocación de servicio y altruismo, y proyectaban un ideal de autosuperación familiar, muy valorado en medios conservadores de Estados Unidos. Eran admirados por su historia de éxito, especialmente en el ámbito de crianza de niños con capacidades diferentes. Vieron en Natalia una oportunidad para mostrar compasión, pero también exposición mediática y validación social. Su proceso de adopción fue rápido y poco documentado. No se realizaron estudios médicos independientes ni evaluaciones psicológicas profundas antes de firmar los papeles. Natalia fue trasladada desde uno de los hogares temporales hasta Indiana. Según algunos registros y el propio testimonio de los Burnett, ellos no viajaron a buscarla, sino que fue llevada hacia su casa, como parte del proceso coordinado por el sistema de adopciones.
un traslado más en la cadena de decisiones que marcarían su destino. La niña fue presentada como una pequeña de 6 años, necesitada de cuidados intensivos. Una niña sola, frágil y aparentemente perfecta para completar un cuadro familiar médico. Sin embargo, los Burnett pronto comenzaron a detectar lo que describieron como señales inquietantes. Lo que parecía una nueva oportunidad se convertiría rápidamente en un abismo de sospechas y horror doméstico. Señales que sembraron dudas. La tensión dentro del hogar Burnett no tardó en escalar. Lo que comenzó como sospechas difusas pronto se convirtió en una sensación constante de inquietud. Era como si Natalia trajera consigo un enigma sin resolver. Era una grieta que se abría cada vez más. Christine relató que Natalia tenía vello púbico, menstruación, conocimiento sobre sexualidad y hábitos inusuales. Dormía poco, hablaba como adulta y a veces adoptaba acentos que no le correspondían. Aseguraba haber sido víctima de abuso en el orfanato ucraniano, aunque no había registros médicos que confirmaran ni desmintieran esas experiencias. También afirmó que Natalia no mostraba apego ni miedo hacia figuras adultas, lo cual le resultaba inquietante. Los Burnett también dijeron que la niña tenía una forma de manipulación emocional que los descolocaba. Lloraba sin lágrimas, pedía disculpas sin emoción y tenía ataques de ira seguidos de frialdad absoluta. Estos comportamientos, según ellos, eran inapropiados para una niña. Médicos consultados ofrecieron diagnósticos contradictorios. Algunos sugerían que su edad podría ser mayor debido a ciertas características físicas, como la densidad ósea. Otros insistían que era una niña con un trastorno de desarrollo que la hacía parecer más madura, pero emocionalmente inestable. Nunca se llegó a un consenso. Con este contexto, prevalecieron las teorías, las dudas y el miedo. Miedo que llegaría a tal grado de no necesitar pruebas para dictar una sentencia, formalizando la sospecha. La decisión judicial. Luego de años de tensión, incertidumbre y acusaciones, en 2011 los Burnett decidieron dar un paso irreversible. Comenzaron un paso legal para modificar la edad de Natalia. Aseguraban que había evidencia médica, psicológica y conductual que indicaba que era una adulta. Aseguraban que un análisis óseo revelaba unos signos de envejecimiento prematuro en su estructura, aunque ese tipo de pruebas es impreciso en personas con enanismo. No presentaron pruebas de ADN ni informes forenses concluyentes. Tampoco se recurrió a expertos en desarrollo infantil, ni en traumas relacionados con adopciones. El proceso fue breve, casi administrativo. Un juez del condado de Marion aprobó el cambio. Natalia pasó de tener 8 años a tener 22. De un día para el otro, Natalia dejó de ser legalmente una niña. Le arrancaron con una firma todos los derechos de la infancia. Con esta decisión, su mundo se partió en dos. No hubo pruebas sólidas, solo un dictamen frío que la colocó en un limbo del que no podía escapar. Años después, confesaría: todo lo que me dijeron fue: ahora tienes 22 años. Me enseñaron a mentir. El relato del peligro. La sospecha ya era pública y los Burnett no se quedaron en silencio. Al contrario, comenzaron a multiplicar sus declaraciones, sumando capas a una historia cada vez más difícil de creer, pero más fácil de viralizar. Según relataron a diversos medios, Natalia era una psicópata. Dijeron que intentó envenenar el café de Christine, colocar tachuelas en las escaleras y amenazó con enterrar vivos a sus hijos. Christine afirmó que incluso la observaba mientras dormía y que una noche la encontraron de pie con un cuchillo en la mano. Las historias cada vez eran más oscuras. Cada aparición de los Burnett sumaba un capítulo más
al mito, pero las acusaciones jamás se comprobaron judicialmente. No hubo testigos externos, ni reportes médicos, ni denuncias formales previas a la modificación legal de su edad, solo palabras. Natalia, por su parte, siempre negó los hechos y nunca se encontraron armas en su poder, ni registros policiales de agresiones. Asegura que todo fue exagerado, malinterpretado o inventado. Sin embargo, su imagen ya había sido distorsionada. El caso fue vinculado con la película La huérfana y la narrativa del horror que estaba en marcha. Una vez que algo se convierte en mito, es difícil volver atrás. Abandono legalizado. Después de años de conflictos, de sospechas y acusaciones, llegó el momento más oscuro de esta historia, el abandono. Un acto que no solamente marcaría el destino de Natalia, sino su alma. En 2013, los Burnett la instalaron en un pequeño apartamento en Lafayette, Indiana, sin acompañamiento social ni recursos. La ley la consideraba adulta, pero sus vecinos declararon que actuaba como una niña. No sabía cocinar, ni limpiar, ni administrar el dinero. Era evidente que estaba sola y desprotegida. Algunos testimonios afirmaron que se le veía deambular sola por el edificio, pidiendo ayuda a extraños. Preguntaba cómo usar el microondas o el lavarropas, o incluso que lloraba en los pasillos sin saber a quién recurrir. Durante ese periodo vivió de la caridad de los vecinos y del azar. Las autoridades locales no intervinieron, no hubo escuela, ni visitas médicas, ni informes de seguimiento. Natalia era invisible para el sistema, y en ese oscuro y solitario departamento, su infancia se rompió poco a poco en silencio. Dormía con las luces encendidas, se sentaba enfrente de la puerta durante horas, esperando a que alguien llamara, y algunas noches hablaba sola, como si ensayara lo que dijera si alguien volvía. Tenía una manta vieja que decía que era un escudo contra los malos sueños, porque los monstruos, esta vez, no estaban debajo de la cama, sino afuera. Mientras tanto, la familia Burnett se mudaba a Canadá. Michael y Christine continuaron con sus vidas como si Natalia nunca hubiera existido. Años después estarían imputados por abandono, pero los juicios serían más favorables para ellos que para ella. Nueva familia, nuevas heridas. Tras años de abandono y traumas, Natalia parecía tener una nueva oportunidad. En 2023, Natalia fue adoptada por Antoine y Cynthia Mans, una pareja devota y estricta que, según ellos, deberían brindarle estabilidad y disciplina. En un principio, la situación parecía estable. Natalia asistía a la escuela y participaba en la iglesia. Intentaba llevar una vida normal, pero con el tiempo empezaron a surgir tensiones. Natalia denunció haber sufrido abuso emocional y físico. Dijo sentirse vigilada, restringida, silenciada. Relató que le prohibían hablar con ciertas personas, que le controlaban su rutina y sus palabras. Afirmó ser castigada por hacer comentarios espontáneos frente a la cámara durante un documental sobre su vida con los Mans, un proyecto audiovisual que buscaba mostrar una supuesta integración familiar, pero terminó registrando el colapso de una nueva etapa en la vida de Natalia Grace. Fue en ese contexto que ocurrió uno de los momentos más estremecedores del caso. Natalia huyó en plena madrugada con ayuda de terceros, sin hacer ruido, sin mirar atrás. Una joven escapando de su supuesto hogar en busca de libertad. La escena fue registrada y transmitida a millones, pero el miedo no era espectáculo, era real. Era una niña huyendo por segunda vez, sin saber si esta vez alguien, por fin, la amaría como merecía ser amada. La experiencia de los Mans dejó nuevas cicatrices. No era la primera vez que huía, pero esta vez había ojos observando y por fin testigos. Un nuevo comienzo. La familia de Paul. Cuando todo parecía perdido, apareció la luz. Una posibilidad real de empezar de nuevo. La familia de Paul, quienes anteriormente habían mostrado interés en adoptarla, intervinieron.
Los de Paul no solamente la recibieron, sino que también la acompañaron en sus terapias, le ayudaron a recuperar documentación oficial y gestionar asesoría legal para restaurar su identidad. Natalia volvió a estudiar, tomó clases en casa, asistió a sesiones de terapia cognitivo-conductual y empezó a leer sobre los derechos del niño. Lentamente comenzó a reconstruirse. Por primera vez, Natalia podía elegir qué decir y a quién decirlo. Intervención científica. Durante años, las opiniones se cruzaron. Los testimonios se contradecían y la verdad parecía inalcanzable. Pero la ciencia, aunque tarde, llegó a poner las cosas en su lugar. En 2023, un laboratorio independiente realizó un estudio de metilación del ADN, técnica usada para determinar la edad biológica con alta precisión. Este análisis mide los cambios químicos en el ADN relacionados con el envejecimiento celular y ha sido empleado en la medicina forense con creciente éxito. El resultado fue contundente. Natalia tenía entre 22 y 23 años ese año, lo que implicaba que en 2011 tenía efectivamente entre 8 y 9 años. La prueba fue realizada por especialistas en genética y presentada ante medios nacionales. Este análisis desacreditó años de sospechas. Reveló una verdad tan cruda que muchos prefirieron ignorarla. Natalia no fue una impostora, fue una niña consumida por el miedo y víctima de una negligencia aterradora. Lo que debió ser una evaluación clínica fue sustituido por prejuicio, error que duró más de una década. Justicia a medias. Cuando todo salió a la luz, la justicia tuvo su turno, pero incluso en ese momento, las respuestas parecían responder más a tecnicismos que a la humanidad. A pesar de las revelaciones, Michael Burnett fue absuelto de los cargos de negligencia en 2022. Los cargos contra Christine fueron desestimados en 2023. La defensa alegó que Natalia era legalmente adulta, por lo tanto, no dependía de ellos. Los jueces aceptaron esta versión, apoyando el documento judicial de 2012 que alteró su edad. Sin embargo, el análisis de ADN publicado en 2023 reveló que Natalia tenía solo 8 años en ese momento de su abandono. No una adolescente, no una adulta, una niña. Ese desfase entre la biología y la ley dejó un vacío legal imposible de llenar. La justicia entonces no fue justicia, fue trámite, fue silencio, fue omisión. ¿Quién responde por el abandono, por el daño psicológico, por los años perdidos? ¿Quién da la cara por una infancia interrumpida con sello legal? No hay una respuesta, solo una duda, que sigue creciendo invisible bajo la alfombra del sistema. La voz de Natalia. Después de años de silencio, Natalia habló, y en su voz no había odio, solo una mezcla de tristeza, fuerza y deseo de ser escuchada por fin. En entrevistas recientes, Natalia declaró: "No soy una villana, no soy un personaje de ficción, solo soy alguien a quien le hicieron daño". Compartió cómo fue entrenada para mentir en las entrevistas, cómo la obligaban a seguir un guión y cómo aprendió a esconder sus emociones para no ser castigada. Confesó que durante años no entendía por qué el mundo la miraba con miedo. Hubo noches enteras donde deseó no despertar. "Me trataron como una historia, no como una persona", dijo. También habló de la soledad, el eco de las paredes de un departamento vacío, del silencio que no se rompe ni con gritos, de las noches interminables mirando el techo, sin entender por qué nadie venía, por qué su familia la había abandonado.
¿Por qué no podía ser como esos niños que sí eran escuchados, acompañados y amados por su madre? Contó que cuando fue dejada sola, le costaba recordar qué día era, que los relojes no importaban porque nada cambiaba, y a veces cuando tenía miedo se sentaba a escribir cartas a una familia imaginaria. Hablaba como si pudieran oírla, porque escribir al menos era algo que nadie podía quitarle. Natalia no solo era una víctima, era un símbolo de todo lo que el sistema prefiere no ver: el deseo de sanar. Con el tiempo, la vida de Natalia empezó a estabilizarse. No fue fácil, no fue rápido, pero hoy reconstruirse es parte de su rutina. Comparte sus días con ansiedad crónica, el estrés postraumático y el miedo al abandono. Aún así, sueña con terminar sus estudios secundarios y convertirse en maestra de niños con necesidades especiales. Quiere devolver lo que nunca recibió: una oportunidad, un gesto de esperanza, una voz que diga "te creo". Asiste a terapia regularmente y ha comenzado a construir su círculo de apoyo. En sus redes sociales ha compartido pequeños fragmentos de su día a día, su mascota, sus clases, sus libros favoritos. Detrás de su nombre viral hay una joven que ya no sueña con fama ni venganza, solo con tener un día tranquilo, donde nadie la mire como un mito, sino como una persona. La distorsión mediática. La historia de Natalia dejó de ser suya, se volvió contenido, especulación y rating. La máquina mediática no tardó en hacerla carne de titulares, y plataformas como YouTube, TikTok y Reddit multiplicaron su rostro hasta el hartazgo. Convertida en villana, en mito, en meme, y muy pocos se detuvieron a escucharla. En el documental The Curious Case of Natalia Grace intentó contar su versión, pero también se benefició del morbo. Y más recientemente, la serie de ficción Good American Family, estrenada en 2025 en Disney Plus, volvió a colocar su historia en el centro de debate del público. Aunque dramatizadas, muchas de las escenas se inspiraban en su vida real, pero sin consultarla directamente. Se habló de ella, pero no con ella. El dolor se volvió entretenimiento, ficción y realidad. Cuando la imaginación colectiva encuentra un espejo en el horror, la línea entre la ficción y la verdad se desdibuja. Y en ese reflejo, Natalia quedó atrapada. La comparación con la huérfana fue el detonante imaginario colectivo. La película de terror en la que la mujer adulta finge ser niña para infiltrarse a una familia parecía calzar perfectamente hasta que se miró con lupa. Natalia no engañó, no ocultó. Su acta de nacimiento era real, su cuerpo, su mente, sus heridas también lo eran, pero el morbo público prefirió una historia fantástica que una verdad dolorosa. Fue un error colectivo, una ficción transformada en un juicio, y quizás lo más aterrador no fue su presencia, sino el mundo que decidió darle la espalda. En conclusión, no hay una sola forma de contar esta historia, pero todas tienen algo en común: el dolor de una infancia rota y la indiferencia de quienes debieron cuidarla. ¿Cuántas verdades enterramos por comodidad? ¿Cuántas veces el sistema falla y el silencio se convierte en cómplice? Y si la historia de Natalia no es la única, y si hay otras infancias, otros nombres, otras sombras esperando a quien las mire, tal vez Natalia tiene muchas cosas, o tal vez ninguna, pero su historia no tiene un cierre claro. Lo que queda no es un simple caso olvidado, es una advertencia viva de cómo el sistema puede fallar cuando la verdad estorba, cuando el dolor ajeno se vuelve invisible, porque el horror real no siempre tiene forma.
A veces es una infancia anulada por un sello judicial o una historia enterrada bajo titulares enterrados en el servicio del morbo ajeno. Si te gustó este video, no te olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún viernes de terror. Nos vemos el próximo episodio y recuerda, lo desconocido siempre está más cerca de lo que pensamos. ¡Chao!